Ok, va de nuevo. Entonces, aquí en el enunciado menciona que es una escalera de 25 metros de largo, lo cual pues, siempre va a ser la misma, ¿no? Nosotros pudiéramos pensar que es una escalera como la que hay en la vocacional o hay en la casa, que es esta, y pues tiene sentido, ¿no? O sea, acuérdense que la programación neurolingüística me lleva a asociar el lenguaje con lo que yo tengo en mi cerebro. Entonces, una escalera, pues generalmente yo las conozco así, ¿no? Pero cuando me están diciendo que se está dejando descansar contra un muro vertical, entonces pues no es una escalera de las que conocemos. Entonces ya nos estamos imaginando que hay un muro vertical, ya nos estamos imaginando que está el piso. Acuérdense que les había mencionado que este símbolo que estoy haciendo, estas rayitas diagonales, son para simbolizar el piso, que esto es de arquitectura, de dibujo técnico. Y por aquí habíamos dicho que está el muro vertical. Entonces este de aquí es un muro. Y me está diciendo que se está dejando descansar la escalera. Entonces no tenemos que ser tan artísticos, decimos que esa es la escalera que mide 25 metros. Y de ahí me está diciendo que el pie de la escalera. Y entonces ahí es cuando empezamos ya con cuestiones técnicas. Entonces, si yo estoy mencionando el pie de la escalera, ¿yo pienso en la parte de abajo o estoy pensando en la parte de arriba? Jóvenes. Abajo. En la de abajo. Entonces, este es el pie. Entonces, ahí hay varios tecnicismos que son propios de las personas que utilizan herramientas, que están en la ciencia, que están en diferentes ámbitos, pero que pues tienen que ver a final de cuentas con lo que les mencionaba, ¿no? La programación neurolingüística. Entonces, solamente es hacer un poco de asociación de ideas, ¿no? Entonces, me están diciendo que el pie de la escalera está a 7 metros de la base del muro. Entonces de ahí nosotros podemos decidir que la distancia que hay de la base del muro a este que yo estoy asumiendo que es el pie de la escalera, aquí son 7 metros. Y luego están diciendo, continuando con el enunciado, dice, si el extremo superior de la escalera se desliza, entonces al estar pensando en que se va a deslizar, pues resulta que aquí ya no va a estar. Y si se desliza, yo pensaría que va hacia abajo o va hacia arriba. La palabra deslizar implicaría hacia abajo o hacia arriba. Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, ahí es donde les menciono. O sea, el que yo tenga un lenguaje en un problema, no se trata de leer todo el problema, se trata de ir leyendo poco a poco y cada una de las ideas irlas plasmando en el dibujo. Precisamente eso nos vamos a enfrentar en la vida, cuando ya salgamos a la industria, a los ámbitos de trabajo, que tenemos que estar entendiendo lo que nos están diciendo. Y entonces, eso quiere decir que como se desliza, yo no puedo dejar en esta figura el desliz. O sea, yo no voy a ver el deslizamiento, yo solamente voy a ver la imagen de al final. Y la imagen del final es que tengo el mismo muro, tengo el mismo piso, pero ahora resulta que la escalera ya no va a estar posicionada en esta altura, sino va a estar un poquito más abajo. Entonces, si está más abajo, eso quiere decir que siguen siendo 7 metros o son menos de 7 metros o son más de 7 metros. Más de 7 metros. Más de 7 metros, porque la escalera sigue midiendo 25 metros. Entonces, como esta sigue siendo 25 metros, pues resulta que de aquí, que habíamos dicho que es la base del muro, hasta acá, pues va a ser una distancia mayor. Esa distancia mayor no la conozco. Entonces, yo puedo decir que es 7 de los metros que eran antes, más una distancia que se está desplazando. Acuérdense que a mí no me gusta utilizar mucho las X porque son muy impersonales. Simplemente es más una distancia. Y si ustedes se acuerdan, esto se parece a lo que habíamos visto en geometría euclidiana. ¿Y a qué concepto de geometría euclidiana se parece el 7 más D? Segmentos. Y como se parece el postulado de la suma de segmentos, entonces de ahí es donde se empieza a unir lo que es geometría euclidiana con lo demás, ¿no? Bueno, entonces, si el extremo superior de la escalera se desliza, aquí me faltó, disculpen. Si el extremo superior de la escalera
se desliza 3 metros. La oración termina hasta acá, disculpen. Bueno, de todas maneras nosotros ya vimos que va a irse hacia abajo. Eso quiere decir que los 3 metros, permítame tantito, 3 metros que no había agregado, la pregunta es referida precisamente al dibujo, ¿no? Estos 3 metros, ¿dónde se encuentran en esta nueva figura? En el punto de apoyo de la escalera, ¿no? Ajá, en el punto de apoyo de la escalera. Entonces, a partir de este punto de apoyo, ¿los 3 metros serían hacia abajo o los 3 metros serían hacia arriba? Hacia abajo. ¿Hacia abajo? Estos serían, aquí serían 3 metros. ¿Qué opinan los demás jóvenes? ¿Quién sabe? No, arriba. Arriba, porque está diciendo que si el extremo superior de la escalera se desliza, entonces nosotros tenemos este extremo superior de la escalera que se va a deslizar, por eso dijimos que ahora va a quedar abajo. Entonces lo que se está deslizando son los 3 metros. Eso implica que los 3 metros ahora los tengo en esta parte de arriba. Y ahí es donde viene insisto, la parte neurolingüística, que eso viene desde el kinder, desde la primaria, desde la secundaria. El que nosotros nos estemos comunicando, el que estemos hablando, el que estemos constantemente intercambiando ideas, eso nos lleva a que cuando llegamos a un problema, generalmente dicen es que los problemas son difíciles, pero el problema no es que sea difícil, sino que yo lo debo de interpretar de acuerdo a todos los conocimientos que tengo desde el kinder. Y como les había dicho, ¿no? La conceptualización es la importante. Y eso me lleva a la programación neurolingüística, a que el concepto, a que la palabra esté asociada en mi neurona y sepa exactamente cómo interpretarlo, o en este caso cómo plasmarlo en la figura. Eso quiere decir entonces que en este momento estamos llegando a otra distancia, pero si se dan cuenta, esta distancia tampoco yo la conozco. Entonces podríamos decir que esta es una distancia B, porque es lo que bajó, por decirlo, ¿no? O una distancia M, vamos a decirlo, una distancia referida al muro. ¿Se acuerdan que no me gusta la X y la Y porque hay que hacer más referencia a lo que estamos viendo? Bueno, entonces continuando con lo que se menciona en el enunciado ahora me están haciendo referencia a que entonces, ¿cuántos metros se deslizará el pie de la escalera? Y si me están preguntando cuántos metros se deslizará el pie de la escalera, entonces ya estoy entendiendo que me están haciendo pregunta a lo horizontal o a lo vertical. El horizontal. A lo horizontal, porque estos cuántos metros se está deslizando la escalera, pues no son estos 7 metros, sino lo que me están preguntando precisamente esa distancia D, que eso es lo que a final de cuentas debería de contestar, ¿no? O sea, no me están preguntando esta distancia M, sino me están preguntando la distancia D. Aquí vamos a hacer una adecuación, porque no puedo utilizar la M, debido a que la M la estoy utilizando con metros. Entonces vamos a dejarlo con una B, nada más para ponerle nombre, ¿no? Bueno, y entonces, ahora tengo que empezar a hacer los respectivos cálculos. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un triángulo rectángulo, aquí también tengo un triángulo rectángulo, y si observo de todo lo que me está diciendo el enunciado, en ningún momento me están dando no me están dando ningún ángulo. Como no me están dando ningún ángulo, en ese momento yo sé que la ley de senos, que precisamente es parte de este tema, no la puedo utilizar, porque acuérdense que la ley de senos es lo que mide el lado A entre el seno del ángulo A. Y como no tengo ningún ángulo, entonces no puedo utilizar ley de senos. Y si yo quiero pensar en la ley de cosenos, pues es lo mismo, porque en la ley de cosenos, acuérdense que menciona que la longitud de un lado al cuadrado es la longitud del otro lado al cuadrado más la longitud del otro lado al cuadrado menos 2 veces el producto de esas dos longitudes multiplicado por el coseno del ángulo A. Y como no conozco este ángulo, pues ya no puedo utilizar la ley de cosenos. Y entonces la única opción que me queda es irme al teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras, pues ese ya lo conocemos desde hace mucho tiempo. Y el teorema de Pitágoras lo podemos aplicar en cualquiera de estos dos triángulos. Pero si lo quiero aplicar en estos dos triángulos, entonces, si ustedes se dan cuenta, en este triángulo yo tengo 3 medidas,
qué es el 25, qué es el 7 más d y qué es la b. Entonces, si yo aplico el teorema de Pitágoras en este triángulo, primeramente tendríamos que acordarnos de lo que es el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras, ya lo habíamos dicho anteriormente, que un cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado. Acordémonos que en el teorema de Pitágoras no existe cateto opuesto ni cateto adyacente. Entonces, si yo sustituyo en el teorema de Pitágoras, dícteme cómo queda la sustitución con estos valores que estoy viendo en esa figura. Jóvenes, B menos 3 más... no, porque si te das cuenta yo quiero un cateto. Y el cateto no es b menos 3. Profe, sería 7 más d al cuadrado 7 más d al cuadrado y luego menos 25 al cuadrado. menos, pero yo quiero sustituir en el teorema. No Bien. menos. Ok. Luego más B al cuadrado. más b al cuadrado Es igual a 25 al cuadrado. es 25 al cuadrado. Ok, ahí ya sustituyen el teorema de Pitágoras. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí tengo una pequeña situación, que yo no conozco a D, que precisamente es lo que debo de calcular, ni conozco a la B. Por lo tanto, esta ecuación como tal no me sirve porque tiene dos incógnitas. Entonces, vámonos al otro triángulo. Y en el otro triángulo yo también puedo sustituir el teorema de Pitágoras. Pero para poder sustituir el teorema de Pitágoras, lo primero que debo de hacer es conocer el valor de todos los lados del triángulo. Este 7 ya lo tengo, este 25 ya lo tengo, pero esta longitud no la tengo. ¿Alguien puede decir qué valor tiene esta longitud? Pues una incógnita B. ¿Es la B? Revísenla. ¿Es la B? ¿No sería la A por la altura? No, porque no voy a meter. B más 3, ¿no? Es ¿No B sería más B más 3. 3? Exacto. ¿Cómo supieron que era B más 3? Porque pues es sin el desplazamiento Exacto. de ¿Y los eso se 3 llama metros. cómo? ¿Cómo se llama eso? Altura. Lo dijeron hace rato. ¿Cómo se llama eso? Postulado de suma de segmentos. Postulado de la suma de segmentos. Entonces, precisamente por eso se ve primero geometría euclidiana, porque geometría euclidiana me lleva a entender que un postulado es algo tan evidente que no necesita ser demostrado. Entonces, si se dieron cuenta, aquí agregué esta incógnita. Y entonces, si yo sustituyo el teorema de Pitágoras teniendo estos valores, díctenme qué escribo. Jóvenes, B más 3 B más al 3 cuadrado. Al cuadrado ajá, más 7 al cuadrado. más 7 al cuadrado Es igual a 25 al cuadrado. es 25 al cuadrado. Y entonces aquí ya tengo una gran ventaja porque ya conozco el valor de la B. Perdón, nada más tengo una incógnita. Y como tengo una incógnita, puedo calcular el valor de la B. Así que sí, empiezo a hacer todo lo que yo sé, que es precisamente jerarquía de operaciones. Y si hago la jerarquía de operaciones, entonces, ¿cuál operación es la que hago primero, jóvenes? El cuadrado. El cuadrado. El cuadrado, pero si se dan cuenta, aquí tengo una suma. Y esa suma no la puedo hacer porque yo también conozco el concepto de términos semejantes. Y como pues, no son términos semejantes, no puedo aplicar la ley de la suma, pero lo que sí puedo realizar es el binomio al cuadrado. Y el binomio al cuadrado, nosotros lo vimos en logaritmos. Entonces, díganme, ¿cuál es el resultado de este binomio al cuadrado, jóvenes? Elevar el primero al cuadrado. Es b al cuadrado, ajá. Ay, menos. No, es menos. Es más 2 veces el producto del primero por el segundo. Más el doble del primero por el segundo. Por lo tanto, si multiplico 2 veces el primero por el segundo, ¿qué resultado obtengo? 2b, no. 6b. 6b, muy bien, 6b. Y luego, El segundo al cuadrado, ¿no? el segundo al Es decir, cuadrado. 9. Entonces, el segundo al cuadrado, pues ya nada más hay que escribirlo. Y el segundo al 9. cuadrado es 9. Y luego continúo con la jerarquía de operaciones. ¿Aquí cuánto es?
49. más 49, igual, aquí cuánto me da, No sé. 125. 620. 625. Que eso pues obviamente ya con la experiencia que tengo de primaria y de secundaria, pues como varias veces me lo han preguntado, pues poco a poco me lo voy quedando, ¿no? Y entonces si ustedes se dan cuenta, aquí tengo esta situación, que es una ecuación de segundo grado. Y como es una ecuación de segundo grado, ya sabemos que se puede resolver ya sea factorizando o completando el trinomio cuadrado perfecto. Entonces nuevamente hacemos jerarquía de operaciones. Y con esta jerarquía de operaciones, obviamente debemos de considerar también a los respectivos términos semejantes. Y entonces comienzo escribiendo el término cuadrático, porque el término cuadrático no tiene término semejante. Así me queda un b al cuadrado. La 6b tampoco tiene término cuadrado. Y luego, pues entre estos dos, sabemos que se tiene que hacer la ley de la suma. Así que vamos a agregarle aquí ley de la suma. No, permítanme para que no quede tan separado esto. Vamos a hacer entonces la respectiva ley de la suma. Y si hago la ley de la suma, ¿cuánto les da aquí? 58. 58. Me da 58. Ese 58 lo llevo en la mente o lo pueden escribir por acá. Y luego este 625, pues como también es término semejante, ahí lo que debo de hacer es una operación inversa. Y si hago una operación inversa, ¿qué está haciendo aquí el 625? Sumando la operación inversa, entonces es Resta, que es 567, ¿no? es 567. Entonces, como este número es más grande, como el 625, el 625 es más grande, el 625 es más grande, entonces me va a quedar aquí un menos, ¿cuánto dijimos? 567. Menos 567. Acuérdense que no van a poder usar calculadora, entonces pues lo que hizo su compañero, pues seguramente lo hizo a mano. Y si lo hizo con calculadora, pues ahí omitan esa situación, ¿no? Entonces de aquí me voy a ver si se puede factorizar, pero sabemos que este va a estar medio complicado de factorizar, así que mejor vamos a completar el trinomio cuadrado perfecto. Y si completo el trinomio cuadrado perfecto, este me está estorbando. Como me está estorbando, pues ese va a quedar con operación inversa. Así que le empiezo. Y tendremos aquí un b cuadrada más 6b. Y luego sabemos que para completar el trinomio cuadrado perfecto, utilizo este número. ¿Y qué le hago a ese número? Tomar la mitad. Lo divido entre 2 y luego Se eleva al cuadrado. lo elevo al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto hay que agregar para completar? 9, ¿no? 9. Agrego 9. Y luego de ahí hacemos la operación inversa. Si hago la operación inversa, aquí está restando. La operación inversa sabemos que es sumar. Por lo tanto, me va a quedar un 568. Y entonces, perdón, es igual no va. Y luego viene otro concepto, porque si aquí agregué 9, debo de hacer lo mismo en el otro miembro, y eso se llama propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad menciona que la misma operación que hago en el miembro izquierdo es la misma que hago en el miembro derecho. Por lo tanto, aquí debemos de sumar 9. Y luego, ¿qué hago, jóvenes? Extraer la raíz cuadrada de ambos, bueno, de los extremos. Es decir, b al cuadrado y... Extraer no es concepto. Sí, Dios mío. Lo que debo de hacer es factorizar. ¿Qué voy a factorizar, jóvenes? El trinomio. El trinomio cuadrado perfecto. Y si factorizo el trinomio, ¿qué escribo? Paréntesis. B más 3 al cuadrado. Al cuadrado. Y en el otro lado sabemos que está sumando, por lo tanto sabemos que el concepto que se aplica ahí es el respectivo ley de la suma. Y si hago la ley de la suma, me va a quedar que esto va a ser 577. Y de ahí, como tenemos que calcular el valor de la b, pues hay que hacer operaciones inversas. Y si hago operaciones inversas, entonces me va a quedar que la b
¿Cuál operación es la primera que hago inversa, el cuadrado o el 3? O sea, ¿cuál es la operación más importante? ¿Elevar al cuadrado o sumarle 3? Elevar al El cuadrado. cuadrado. Por lo tanto, la operación inversa al cuadrado es... La raíz. ¿A quién le obtengo la raíz? Al 577. Entonces, al 577 le obtenemos la raíz. Ay, perdón. 577 le obtengo la raíz. Y este 3 está sumando, la operación inversa es... Restar. Por lo tanto, ¿se escribe a la izquierda o se escribe a la derecha? A la derecha. Jóvenes, Venga. ¿a la izquierda o a la derecha? ¿A la izquierda? Ok, ¿y por qué a la izquierda? ¿Alguien se acuerda? Porque son primero los naturales, ¿no? Sí, ¿no? Los enteros y luego ¿Racionales? los irracionales. Ajá, primero Y son los después los enteros, racionales. luego los racionales y luego los irracionales. Primero los enteros, luego los racionales y al último los irracionales. Esa es la razón, ¿no? Y acuérdense que las raíces tienen dos valores, por eso se escribe así, ¿no? Eso quiere decir que ya sé el valor de la b, pero sabemos que hay dos valores de la b. Y esos valores es el primer valor. Recuerden que habíamos dicho que lo asocio a un punto A porque esto se va a graficar. Ya se los había explicado en clase. No puedo mencionar que es B1 y B2 porque si digo que es B1 y B2 ya estaría chocando con lo que dice geometría euclidiana. Entonces el primer valor es menos 3 más raíz de 577. Si alguien me dice, ¿lo puedo hacer por fórmula general? No, acuérdense que la fórmula general solamente es para comprobar y nosotros necesitamos el concepto. Porque cuando lleguemos a la integral, yo no voy a poder hacer fórmula general cuando me están diciendo tienes b cuadrada más 6b más menos 567, ¿no? Ahí no puedes utilizar la fórmula general porque en una Puro integral completar ni el siquiera cuadrado. hay que completar el trinómeno cuadrado. Por eso la fórmula general, olvídense, ¿no? Nunca. Eso fue un mal conocimiento de la secundaria, que bueno, en su momento tenía sentido, pero ahorita ya estamos en otro nivel, ¿no? Y el otro resultado es el segundo punto, y ese segundo punto es menos 3 menos raíz de 577. Y entonces nosotros tenemos que decidir cuál es el valor adecuado, el primero o el segundo. El B1, B sub 1, ¿no? B sub A. ¿Y por qué B sub B sub A A, y perdón. no B sub B? Porque tiene una suma. Porque es positivo. Recuérdense que es positivo. Ya habíamos dicho que por acá la longitud pues es positiva, ¿no? Entonces, esa es la razón que tenemos que nos sustenta que debe ser el valor de B sub A. Acuérdense que no trabajamos con números decimales. Ahí es cuando me gana la emoción. Y si me gana la emoción, yo quiero saber cuál es la raíz de 577, pero no la voy a sustituir porque no trabajamos con números decimales, que eso es otra parte de la labor de los técnicos, ¿no? Entender que hay números irracionales y por lo tanto, pues nos quedamos con ese valor. Entonces, este valor es el que me interesa el B sub A. Así que vamos a Profe, utilizar... me parece que hay como un error porque en la ley de la suma cuando hizo operación inversa en menos 567, lo pasó al... como 68, ¿no? Sumo, ajá, 568. Sí, Dios te pague. Aquí es 567. Tienes razón, 567. Y entonces le sumo 9. Y eso quiere decir que aquí me da 576. Y este es 576. Ok, ya acuérdense que el que más se equivoca aquí es el docente porque anda viendo varias cosas, ¿no? Y ahorita me distraje con la llamada de la primaria. Bueno, entonces de ahí, como este es par, lo que pudiéramos hacer es calcular factores primos. Entonces la mitad de 576, mitad de 5 es 2, llevamos 1, 17, mitad de 17 es 8, llevamos 1, mitad de 16 es 8, y luego tiene otra mitad que aquí es 144, y luego tiene otra mitad que aquí es 72, luego aquí tiene otra mitad que es 36, luego aquí tiene otra mitad que es 18, y luego tiene otra mitad que es 9, y luego tiene una tercera que es 3, y tiene otra tercera que es 1. Por lo tanto,
el 576 va a ser 2 al cuadrado, va a ser 2 al cuadrado, por 2 al cuadrado, por 2 al cuadrado, por 3 al cuadrado. Acuérdense, aquí es un 2 al cuadrado, aquí es otro 2 al cuadrado, aquí es otro 2 al cuadrado, y aquí es un 3 al cuadrado. Pero como le estoy obteniendo raíz, quiere decir que todos esos cuadrados le voy a estar obteniendo raíz. Por lo tanto, si le obtengo raíz a todos esos cuadrados, va a resultar que la raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2, la raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 2. Entonces aquí tengo un 2 por un 2 por un 2 por un 3. Por lo tanto, díganme cuánto es la raíz de 576. 24. ¿no? Exacto, 3 menos 3 más 24. Eso quiere decir entonces que la BA va a ser un... Ay, discúlpenme, aquí ya me emocioné. Aquí lo que hice fue racionalizar. Radicando. Por eso no es necesario el uso de la calculadora. Y es importante manejar los conceptos para que no haya ningún problema. Entonces ya me queda que la BA es un menos 3. Y 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 3 es 24. Entonces sabemos que aquí es más 24. Y ya lo único que me hace falta es hacer la respectiva ley de la resta. Y si hago la ley de la resta, tenemos que la BA es 21. Y acuérdense que me interesa este valor positivo porque aquí me da un valor negativo y pues no tendría caso, ¿no? Por eso no nos quedamos con el positivo. Eso quiere decir que ya sé que hay un valor que es 21. Y como es 21, me puedo regresar al otro triángulo. Y entonces platíquenme, ¿qué valor calculé? ¿El de la D o el de la B? El de la B. De la B. Y pues ya, con eso ya puedo hacer la sustitución. Y si hago la sustitución, entonces resulta que aquí voy a tener un... pues de una vez. De una vez vamos a... binomio al cuadrado. Para no estarme tardando tanto. Y si hago el binomio al cuadrado, recuérdenme cuánto me da este binomio al cuadrado. 49 49 más 7D. más cuánto. Ah, no, 14D. 14 Más 14D 14D, ¿no? más más de al cuadrado. de al cuadrado más, ¿cuánto dijimos que vale la B? 21. 24. 20. 21, no me acuerdo cuánto, 21, ¿no? 21. Entonces 321 al cuadrado Tanto, déjeme ver. igual a 625. Porque pues esa ya me la sé, ¿no? Entonces, pues no sé si se dan cuenta que aquí ya se vuelve a repetir todo. Porque lo mismo que hice aquí, es lo mismo que tengo acá. Entonces se repite. Entonces, ¿cuál es la esencia de este problema? La esencia es que necesito entender que no siempre voy a conocer el valor de todo. Y por eso necesité asignar dos variables. Que esta variable era la B y esta variable era la D. Y ya con esa B y D ya pude hacer cálculos. Porque acuérdense que estoy pensando en ecuaciones. Y si estoy pensando en ecuaciones, pues las ecuaciones siempre tienen incógnitas. Si se acuerdan al principio de este ejercicio, una de sus compañeras dijo, es que esta es la variable A. Pero si yo metí una variable adicional, ya tendría 1, 2 y 3 variables. Por eso no es bueno agregar variables, sino basarme en lo de geometría euclidiana, que ya lo hemos mencionado, que es el postulado de la suma de segmentos. Y con eso me ahorro trabajo y no me meto en tantas complicaciones. Bueno, entonces, continuando con esto, pues si sabemos que vamos a hacer el mismo procedimiento, pues de una vez vamos a completar el trinomio cuadrado perfecto, para no meternos en tantos problemas, ¿no? Y si vamos a completar el trinomio cuadrado perfecto, obviamente tiene que estar aquí el concepto de términos semejantes. A final de cuentas, el completar el trinomio cuadrado perfecto es más fácil porque es lo mismo siempre. Y en la factorización a veces nos tardamos un poco, ¿no? Entonces,
El completar el trinomio cuadrado perfecto es como que el pan de todos los días y el entrar siempre por ahí para que sea más rápido. Aquí se me olvidó agregar la d cuadrada. Entonces aquí voy a tener un d cuadrada más un 14d. Si completamos el trinomio, ¿con cuánto se completa el trinomio, jóvenes? ¿O a quién tomo de referencia? Recuérdenme. Tomamos la mitad del medio y lo elevamos al cuadrado. Ok, Del 14. del 14 lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado. ¿Y eso cuánto me da? 49. Entonces le agrego 49 y todo lo demás, pues simplemente hago la respectiva jerarquía de operaciones. Y si hago jerarquía de operaciones, platíquenme cuánto es 21 al cuadrado. ¿441? ¿800? No, 400. 400. Entonces, 441. exacto, y si es 441, pues de una vez vamos a hacer la ley de la suma. Si se dan cuenta, ahí la ley de la suma va relacionada al 49, que por ahí me está hasta cierto punto. Ah, no, está bien. De hecho, si se dan cuenta, este 49 puede ser este 49, ¿no? Y ya ni es necesario completar el trinomio. Entonces vamos a hacerle ahí, por ahí. Vamos a hacer una corrección. Bueno, sí, vamos a dejarlo como lo estábamos haciendo para no meternos en problemas. Entonces, este 49, ay, discúlpenme, este 49 hay que sumárselo al 441 y si se lo sumo al 441 me va a quedar 10, llevo una, aquí es 9 y son 490. Entonces, con la ley de la suma, me quedó este 49 y este 21 al cuadrado, me da 490, pero ahora vamos a hacer la operación inversa. Y la operación inversa es que este 490 que está aquí sumando, ahora va a restar. ¿Y a quién va a restar el 491? ¿Al 49? No. Al 625. Exacto. Entonces, el 625 es el que yo tengo en el miembro derecho. Y a ese 625 le voy a restar este 49 con este 21 al cuadrado, que ya vimos que había sido 490. Y que por operación inversa, entonces se lo restamos. ¿Y cuánto les queda, jóvenes? Menos 135. ¿Menos? No, más, perdón. Más. 135. Me va a quedar O sea, 135. 121. Exacto. Por la ley de la resta, ¿no? Acuérdense que se deja el signo del mayor. Entonces aquí lo que usamos fue la ley de la resta. Y vuelvo a insistir, la parte conceptual es la que me permite entender qué es lo que voy a hacer. Porque si no me quedo con eso de se pasa sumando y se pasa restando, pues siempre caigo en problemáticas, ¿no? A ver, antes de continuar. Y entonces, pues lo mismo que hicimos hace rato, ¿no? Y lo que hicimos hace rato fue... Ay, no, perdón, disculpen, me hace falta la propiedad de la igualdad. Porque como sumé 49, pues hay que sumar también 49 del otro lado. Entonces sumo aquí 49. Y ahora sí, vamos a factorizar, que fue lo que hicimos hace rato. Factorizar el trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, al hacer la factorización, jóvenes, ¿qué obtengo? D, bueno, entre paréntesis D más 7 al cuadrado. Y en el otro miembro, pues sabemos que lo que debemos de hacer es la ley de la suma, porque los La dos ley son de la suma. positivos. La ley de la suma. Y si hago la ley de la suma, ¿cuánto me da, jóvenes? 184. Ok, 184. Y ya sabemos que hay que hacer operaciones inversas. Como hace ratito, ¿no? Operaciones inversas. Y si hago operaciones inversas, me va a quedar entonces que la D, ¿cómo la obtengo, jóvenes? Menos 7 más menos raíz de 184. Más menos la raíz de 184, por lo que habíamos explicado hace rato. Y que también lo vimos varias veces en logaritmos. Y entonces, de la misma manera, vamos a
Vamos a racionalizar el denominador, el radicando, disculpen. Racionalizar el radicando. Racionalizar el radicando. Acuérdense que hay tres tipos de racionalizaciones. Que es racionalizar el radicando. El radicando es el que está dentro de la raíz. Racionalizar el denominador, que el denominador es el que está abajo de la raíz de fracciones. Y racionalizar el exponente, cuando nosotros tenemos un 21/4. Entonces hay tres tipos de racionalizaciones que hay que tenerlas presentes, ¿no? Racionalizar el radicando. Es como el arroz. Hay arroz blanco, hay arroz rojo, arroz verde y todo se hace diferente, ¿no? O sea, es parte de la vida cotidiana. Entonces 184 resulta que tiene mitad, que es 91. Y creo que ya se quedó ahí, ¿no? Porque 91 no tiene tercera, no tiene quinta. No, es 92, disculpen. Ay, qué pena. 92. Este tiene mitad, que es 46. Este tiene mitad, que es 23. Y el 23 es primo, por lo tanto hasta ahí se quedó. Entonces, este es un 2 al cuadrado. Y me va a quedar que la D es un menos 7 más 2 por la raíz de 46. Que precisamente este es el 46, ¿no? A este 2 al cuadrado sí le puedo obtener raíz, que es este 2. Pero al 46 no. Y entonces, si se dan cuenta, era lo que habíamos dicho desde el principio, ¿no? ¿Cuántos metros se deslizará el pie de la escalera? Pues precisamente es esta D. Y este es el valor que estoy obteniendo. Entonces, ¿cuánto se desliza la escalera? Pues eso. Y ahora, ¿cómo sé para obtener el valor exacto? Pues ya habíamos visto en clase que se va a obtener la raíz de 46. Recuerden que no podemos usar calculadora, por eso es importante recordar lo de la raíz. Les vuelvo a repetir el procedimiento. ¿Qué número multiplicado por sí mismo es cercano a 46, jóvenes? Sin pasarse. 6, El 6 por 6 les dan 36, para que alcance al 46, 10. 10. Bueno, 9. 6 por 6, ¿cuánto es? 36. Para que alcance al 46, ¿falta? 10. 10, exacto. Ok, bueno. Y luego ya saben que se agregan dos ceros, se duplica el número que está en el resultado, o sea, aquí es un 12, se escribe el punto decimal, y luego ya saben que deben de escribir aquí un dígito, que también se va a escribir acá, de tal manera que este dígito por los 3 de aquí abajo me da cercano al 10,000. Entonces, les había dicho, ¿no? Cubro dos cifras para que... Perdón, cubro una cifra. Cubro esta cifra, cubro esta cifra. ¿Cuánto es 100 entre 12? No sé. Cubro esta cifra, cubro esta cifra. ¿Cuánto es 10 entre 1? Pues me da 10, pero 10 es mucho, así que lo dejamos en 9. Y entonces, platíquenme cuánto es 9 por 9. 81. Es 81. Díganme qué número está arriba del 81 y termina en 0. 90. 90. ¿Cuánto falta para que el 81 alcance el 90? 9. 9. Entonces aquí va un 9. Y este 9 es el que llevo en mi manita. Entonces, ¿cuánto es este 9 por 2? 18. 18. 18 más los 9 que llevo en mi manita. 20. 18 más 9. 27. 27. ¿Qué número está arriba de 27 y termina en 0? 30. 30. ¿Cuánto le falta al 27 para que alcance al 30? 3. 3. Este 3 es el que escribo aquí. Acuérdense que esto es mental, ¿eh? Se lo estoy escribiendo aquí para que lo vean visualmente. No me pueden ver, pues, pero para que lo vean visualmente. Y entonces en mi manita llevo este 3. Y otra vez, ¿cuánto es este 9 por 1? 9. Y si le suman este 3, 12. para que alcance al 10, Se Ya pasa. nos ya se pasamos. pasó. Entonces no es 9. Y como no es 9, pues ya borramos todo. Y entonces no fue 9, sino es 8. Y entonces platíquenme cuánto es 8 por 8. 64. 64. ¿Qué número está arriba de 64 y termina en 0? 70. El 70. ¿Cuánto les falta al 64 para que alcance el 70? 6. 6. Es el 6 que se escribe aquí. Y acuérdense que aquí llevan un 7. Este 7 va en su manita. Entonces este 8 por 2,
16. 16. 16 más este 7, 23. 23. ¿Y qué número está arriba de 23 y termina en 0? 30. 30. ¿Cuánto le falta al 23 para que alcance al 30? 7. Este 7 es el que se escribe aquí. Y en su manita llevan estas decenas. Entonces, ¿cuánto es 8 por 1? 8. 8 más estos 3. Nos pasamos 11. Ya nos pasamos. Entonces no fue 8. Esta agilidad mental que se logra con las raíces cuadradas, eso es muy importante porque agiliza mi cerebro. Y aunque ahorita estoy haciendo aritmética, me ayuda en química, en biología, porque me hace más conexiones neuronales. Y acuérdense que el mismo cerebro es el que estudia física, química, biología, etcétera. Por eso es importante hacer este tipo de operaciones porque me agilizan el cerebro. Entonces, ¿cuánto es 7 por 7? 49. 49. ¿Qué número está arriba de 49 y termina en 0? 50. 50. ¿Cuánto le falta al 49 para que alcance al 50? 1. Ese 1 es el que se escribe aquí abajo. Y este 5 es el que se lleva en la manita. Ahora, ¿cuánto es 7 por 2? 14. 14. Me dejen recibir a alguien más. Ah, no hay nadie más. No hay nadie más. Ahí, aquí está, ya. Entonces, ya perdí. 7 por 2, 14. 14 y este 5, 19. 19. Ahora, ¿qué número está arriba de 19 y termina en 0? 20. 20. ¿Cuánto le falta al 19 para que alcance el 20? 1. 1. Este 1 es el que escribo aquí. Y este 2 es el que yo llevo en mi manita. Ahora, ¿cuánto es este 7 por 1? 7. 7. Y al 7 suman el 2 que estaba en la manita. 9. 9. ¿Qué número está arriba de...? Ah, no, pues ¿cuánto es? Al 9 para que alcance al 10, ¿cuánto les falta? 1. 1. Y entonces ahora sí fue eso. Y otra vez repito el procedimiento. Agrego 2 ceros, escribo mi raya de fracción y duplico el de hasta arriba. ¿Cuál es el doble de 67, jóvenes? 134. 134. Y se vuelve a repetir el procedimiento. Voy a escribir... Ah, no es cierto. Este está bien. Es este. Se me olvida luego. Y entonces, aquí voy a escribir un dígito que también se va a escribir aquí, de tal manera que este dígito por los 4 de abajo sea cercano a este numerote. Y entonces, lo que les decía en clase, ¿no? Hacemos la técnica de la primaria, hacemos divisiones. Entonces, cubro esta cifra. ¿Cuánto es 1110 entre 134? No tengo idea. Cubro esta cifra. ¿Cuánto es 111 entre 13? No tengo idea. Entonces, cubro esta cifra. Llevan 3 de cada lado. ¿Cuánto es 11 entre 1? Pues sabemos que es 10, ¿no? Y como es 10 y no puede ser 10, pues le podemos dejar el 9, pero para no errarle, mejor nos vamos al 8. Sí, porque ya vimos que la vez pasada sufrimos mucho, ¿no? Entonces, este 8 por 8... 64. 64. ¿Qué número está arriba de 64 y termina en 0? 70 y nos faltan... 70 y nos faltan 6. Nos faltan 6. Este 6 se escribe aquí y este 7 se lleva en la manita. Y entonces voy con el siguiente. ¿Cuánto es 8 por 4? 32. 32 con el que llevamos en la manita. 39. 39. ¿Qué número está arriba de 39 y termina en 1? 41. 41. ¿Cuánto le falta al 39 para que alcance el 41? 2. Ese 2 es el que escribo aquí abajo y en mi manita llevo este 4. Y luego, ¿cuánto es este 8 por este 3? 24. 24. Con el 1 que llevaba en la manita. 25. Ah, no es cierto, no llevaba 1, llevaba 4. Y con el 4 que llevaba en mi manita. 28. 28. ¿Qué número está arriba? Ay, perdón. Aquí me descuidé. 28. ¿Qué número está arriba de 28 y termina en 1? 31. 31. ¿Cuánto le falta al 28 para que alcance el 31? 3. 3. Este 3 es el que escribo aquí abajo y este 3 es el que llevo en mi manita. Y luego por último, ¿cuánto es? Ah, ya me pasó. Por una, ¿no? Sí. 8 por 1. Ah, no, ya me pasé. Aquí ya cometí un error. Espérenme. Oh,
Sí, aquí ya me pasé. Espérense. Es que me perdí por andar viendo el otro. A ver, aquí vamos bien. 8 por 8, 64. 64 y arriba del 64. Ah, es que desde aquí estoy mal el asunto. Discúlpenme. Ya. Habíamos dicho que 8 por 8 era 64. ¿Y qué número está arriba de 64 y termina en 0? 70. 70. Y si es 70, ¿cuánto le falta al 64 para que alcance al 70? 6. 6. Entonces, este 6 es el que se escribe aquí y este 7 es el que llevo en la manita. Entonces, ahora, ¿cuánto es este 8 por 4? 32. 32 con el 7, 39. 39. ¿Qué número está arriba de 39 y termina en 0? 40. 40. ¿Cuánto le falta a 39 para que alcance al 40? 1. 1. Este 1 se escribe aquí y este 4 es el que se lleva en la manita. Luego, este 8 por 3, 24. 24. 24 con este 4 que lleva en la manita, 28. 28. ¿Qué número está arriba de 28 y termina en 1? 31. 31. 31. ¿Cuánto le falta al 28 para que alcance al 31? 3. Este 3 es el que se escribe aquí abajo y en mi manita llevo este 3. Y por último, ¿cuánto es 8 por 1? 8. Con el 3 que lleva en mi manita, 11. 11. Para que alcance este 11, Ya está. ya llegó. Por lo tanto, este raíz de 46 es 6.78. Eso quiere decir que la D es menos 7 más 2 por 6.78. Pero esa multiplicación ya la podemos hacer. Y entonces, estos me van a quedar 2 por 8, 16, llevo 1, 2 por 7, 14, y una llevo que es 15, llevo 1, 2 por 6, 12, y este es 13. Y al 13 le resto 7, y entonces, ¿cuánto les da las D? 6. 6.56. Entonces, yo ya puedo escribir en el resultado que ¿cuántos metros se deslizará el pie de la escalera? Entonces, ya puedo contestar que el pie de la escalera... 6.5. Ajá, el pie de la escalera se deslizará 6.53 metros, creo, ¿no? Profe, perdón por interrumpirlo, pero bueno, es decir, es que en las respuestas hay una manera de expresarlo en raíz. Ujú. Ah, ya, olvídalo. Que lo dejé. que Olvídalo, es sí, así. olvídalo. Sí. Sí, es el 184. Ujú. ¿Va? Sí. Sale bien. Bueno, Gracias. pues ahí Profe, ¿no está. es 6.78? No, porque aquí multiplicas el 2 por 6, 78. Y si multiplicas el 2 te da el 13,56. Y al 13,56 le restas el 7. Y entonces te da 13, Vale. 56. Aquí me equivoqué. No es 53, es 56. Sale bien. Bueno, Vale, gracias. entonces eso fue lo que respecta a el problema. Entonces vamos a cambiarnos de sesión para explicarles lo de identidades trigonométricas. Y pues ya. Entonces voy a... Acuérdense que para las demostraciones de las identidades lo que se debe de buscar es que el miembro izquierdo sea lo mismo que el miembro derecho. Entonces tengo que hacer lo necesario para que este miembro sea igual a este miembro o este miembro sea igual a este. Pero debemos de hacer todo en un solo miembro. Para lograr eso solamente son 2 pasos. Y el primer paso es hacer operaciones, todas las operaciones. Y el segundo paso es hacer sustituciones. Todas las sustituciones. Operaciones, sustituciones. Operaciones, sustituciones. Ahora, ¿qué vas a sustituir primero? Lo que vas a sustituir primero van a ser las pitagóricas. Y las pitagóricas son 3. Que es seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo. Es la unidad. Pero acuérdense que de ahí puede haber 2, que precisamente es calcular el seno cuadrado del ángulo, que se va a calcular como 1 menos coseno cuadrado del ángulo, o puedo calcular el coseno cuadrado del ángulo, que es 1 menos el seno cuadrado del ángulo. Y eso precisamente es por la operación inversa, ¿no? No es mayor, no es que sean otras diferentes, simplemente es hacer el cálculo de cualquiera de ellas. Y lo mismo ocurre con las otras pitagóricas. La otra pitagórica menciona que 1 más
la tangente cuadrada del ángulo va a ser igual a la secante cuadrada del ángulo. Obviamente puedo hacer el cálculo de la tangente, así tal cual lo hice con 1 menos la en el secante anterior. cuadrada del ángulo, O ¿no? puedo hacer el 1 más la cotangente cuadrada del ángulo, que es del ángulo, y que es la cosecante cuadrada del ángulo, con los respectivos cálculos de las otras, ¿no? Esas son las pitagóricas. Pero entonces comienzo con ellas. Si veo un cuadrado, me voy por las pitagóricas. Eso quiere decir que como aquí veo un cuadrado, me pudiera ir por las pitagóricas, que sería lo más sencillo, ¿no? Bueno, ahora la siguiente es irme por las de recíprocas, Recíprocas, o ¿no? las de Sí. cociente. Pero ahí lo que se va a buscar es que todo quede expresados en senos y cosenos. Entonces la idea de utilizar las recíprocas o las de cociente es que todo quede en senos y cosenos. Por lo tanto, comenzamos con las recíprocas. Recuérdense que recíproco quiere decir intercambiar numerador y denominador. Por eso, el recíproco del seno va a ser la cosecante del ángulo. Precisamente por eso estoy diciendo recíproco, porque recíproco es, fíjense cómo está en el denominador y ahora queda en el numerador. Entonces, esas van a ser iguales. La otra es que el recíproco del coseno es la secante del ángulo y el recíproco de la tangente del ángulo es la cotangente del ángulo. Y de la misma manera, el recíproco de la cotangente del ángulo es la tangente del ángulo. El recíproco de la secante del ángulo es el coseno del ángulo. Y el recíproco de la cosecante del ángulo es el seno del ángulo. Observen cómo está una en el denominador y la otra en el numerador. Por eso se llama recíproco. Bueno, y por último tenemos las de cociente. Y las de cociente menciona que la tangente de un ángulo tú lo puedes calcular como el seno del ángulo entre el coseno del ángulo, o que la cotangente del ángulo la puedes calcular como el coseno del ángulo entre el seno del ángulo. Precisamente aquí se ve lo de recíproco. Fíjense cómo el numerador está en el denominador y el denominador está en el numerador. Por eso tangente y cotangente son recíprocas, que es otra manera de verlo, ¿no? Bueno, entonces, lo que ustedes tienen que decidir es, ¿comienzo con el miembro izquierdo o comienzo con el miembro derecho? El que ustedes quieran. Pero aquí viene la situación que generalmente comienza en donde hay más. Y donde hay más, si ustedes observan, es del lado izquierdo. Y como hay más del lado izquierdo, pues vamos a irnos con el lado izquierdo. Si no se puede, entonces me voy a ir con el lado derecho. Entonces vamos a mandar esta más abajo, porque necesito tenerla aquí abajo. Y por lo tanto, vamos a comenzar con el miembro izquierdo. Si comienzo con el miembro izquierdo, aquí no puedo utilizar pitagóricas, y no puedo utilizar pitagóricas porque las pitagóricas tienen un cuadrado. Entonces, como no puedo utilizar pitagóricas, me voy a utilizar las recíprocas y las de cociente para que nada más existan senos y cosenos. Por lo tanto, como yo observo que este ya es coseno y este ya es seno, esos se van a quedar ahí. No voy a hacer ninguna sustitución porque precisamente ya estoy mencionando que son senos y cosenos. Entonces, aquí me va a quedar un coseno del ángulo, que dijimos que es X, aquí un seno del ángulo, que dijimos que es X, por. Ahora, en lugar de cotangente, yo voy a utilizar la de cociente para que todo quede expresado en senos y cosenos. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es una sustitución, y la que estoy sustituyendo es la identidad de cociente. Y si sustituyo la identidad de cociente, en lugar de cotangente, lo que yo voy a escribir es un coseno del ángulo entre un seno del ángulo más, y en lugar de tangente, pues otra vez sustituyo la de cociente, y la de cociente seno entre coseno. Por lo tanto, aquí es seno del ángulo entre coseno del ángulo. Y esto debe de ser igual a la secante cuadrada del ángulo menos la tangente cuadrada del ángulo. Vuelvo a repetir, la sustitución y las operaciones solamente la van a hacer en un miembro, ya sea el izquierdo o ya sea el derecho. Como comenzamos con el izquierdo, nos seguimos con el derecho. Si no llegara a dar con el izquierdo, entonces me voy con el derecho, pero solamente en uno de los dos miembros. Bueno,
Como ya hice sustituciones y habíamos dicho que el procedimiento es realiza operaciones y luego sustituciones, y luego operaciones y luego sustituciones, y luego operaciones y luego sustituciones, pues como ya hice sustituciones, voy entonces a hacer operaciones. Y si ustedes se dan cuenta, aquí yo puedo utilizar algo que se llama el concepto de múltiplos, que ya lo habíamos visto en logaritmos. Entonces, para que este seno se parezca al coseno, ¿por cuánto tendría que multiplicar el seno? Por el coseno, ¿no? Por el coseno, exacto. Entonces, aquí tengo coseno de x, aquí tengo seno de x, y entonces aquí este seno lo multiplico por el coseno. Ese es el concepto de múltiplos. Y si lo multipliqué por el coseno, también en el numerador necesito multiplicar por coseno. ¿Y a quién multiplico por coseno? Pues multiplico al coseno. Coseno cuadrado de x. Más. Ahora, para que este coseno se parezca a este denominador, ¿por cuánto hay que multiplicar? Para que este coseno se parezca a este denominador, ¿por cuánto hay que multiplicar, jóvenes? Por el seno, ¿no? Por el seno. Entonces multiplico por el seno. Acuérdense que no estamos hablando de números, pero la idea es que este se parezca a este. Entonces, ¿por cuánto multiplico? Por el seno. Y si multipliqué abajo por el seno, pues también hay que multiplicar arriba por el seno. ¿Y a quién multiplicó por el seno? Pues al otro seno que está ahí. Y entonces esto debe de ser secante cuadrada de el ángulo más tangente cuadrada. Ay, ya me quiero escribir. Tangente cuadrada del ángulo. Bueno, ahora bien, si ustedes observan, es el mismo numerador. Como es el mismo numerador, entonces voy a hacer la ley de la suma, y eso también implica que voy a estar haciendo leyes de los exponentes. Entonces, primero vamos a hacer leyes de los exponentes. Y ley de los exponentes me menciona que si yo tengo un coseno por un coseno, esto me va a quedar, ¿cuánto me queda coseno por coseno? Coseno cuadrado de x. Entonces voy a tener en el denominador un coseno cuadrado de x más. ¿Cuánto es seno de x por seno de x? Seno cuadrado de x. Seno cuadrado de x. Este es seno cuadrado de x. Y como el denominador es el mismo, pues se deja el mismo denominador, que es el seno de x por el coseno de x. Y si ustedes observan en el Pitagórica. paréntesis, pues yo tengo al seno de x por el coseno de x. Y eso debe ser igual a la secante cuadrada de x más la tangente cuadrada de x. Dejen admitir a alguien más que acaba de llegar. Pensé que deben llegar. Bueno, y si ustedes observan otra vez, como aquí todavía puedo hacer operaciones, y la operación que puedo hacer es dividir este entre el denominador, pues vamos a hacer jerarquía de operaciones. Y si hago jerarquía de operaciones, díganme cuánto es este factor entre este denominador. La unidad, ¿no? Es la unidad. Y como es la unidad, pues eso ya ni se escribe, ¿no? Y entonces, si ustedes observan, aquí tengo La coseno pitagórica. cuadrado de x más seno cuadrado de x. Y como dice su compañero, como tiene un cuadrado, pues hay que utilizar la pitagórica. Y si utilizo la pitagórica, entonces vamos a sustituir la identidad pitagórica. Y si sustituyo la identidad pitagórica, en lugar de escribir coseno cuadrado más seno cuadrado, solamente voy a escribir 1. Y 1 debe de ser secante cuadrada de x más la tangente cuadrada de x. Y si se dan cuenta, yo no estoy llegando a que el miembro izquierdo sea el mismo que el derecho. Por lo tanto, no me sirvió trabajar con el miembro izquierdo, porque yo debo de ver con mis ojitos de la cara que el de la izquierda se parezca al de la derecha. Algunas veces lo que hacen algunos compañeros es, haz lo mismo en el lado izquierdo y en el lado derecho, pero no se trata de eso, ¿no? Se trata que lo que yo vea del lado izquierdo es lo que está del lado derecho. Por lo tanto, como no me sirvió trabajar con el miembro izquierdo, entonces vamos a trabajar ahora con el miembro derecho. Y si trabajo con el miembro derecho, lo que yo debo de hacer es que este coseno de x por este seno de x multiplicado por la cotangente de x más
la tangente de X, vamos a trabajar con el miembro derecho. Y si voy a trabajar con el miembro derecho, pues entonces al ver que son pitagóricas, pues necesito utilizar las pitagóricas. Así que en lugar de esta secante cuadrada, voy a escribir lo que está en el miembro izquierdo. Por lo tanto, Más tangente cuadrada, ¿no? y entonces vamos a sustituir la pitagórica. Sustituyo la pitagórica. Y si sustituye la pitagórica, dejen recibo otros de los compañeros que creo que me faltan. Sí. Si sustituyo la pitagórica, vuelvo a repetir, en lugar de escribir secante cuadrada de x, lo que vas a escribir va a ser 1 más tangente cuadrada. Y entonces aquí tengo que esto es... Debe ser la secante cuadrada de x menos la tangente cuadrada de x. Eso quiere decir que el coseno de x por el seno de x por la cotangente de x más la tangente de x es, en lugar de la secante cuadrada, habíamos dicho que debo de escribir 1 más la tangente cuadrada de x. Pero si se dan cuenta, ya no tiene sentido que yo cambie la tangente, porque ya puedo hacer términos semejantes. Y si hago aquí la resta, ¿cuánto me queda, jóvenes? 1. 1. Y entonces, ¿por qué? Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo, exacto. Entonces, eso Profe. quiere decir... Dime, Pero es que sí estaba bien, dime. porque en el izquierdo salió 1, ¿no? Exacto. Ese es el punto. No, por eso, es que en Aquí el me izquierdo queda salió 1 y en el 1. derecho igual va a salir 1. Sí, pero el punto es que ya vimos que aquí den el derecho 1 y den el izquierdo 1. Pero no se trata de eso. Lo que se trata es que tú tienes que hacer lo necesario para que esto que esté aquí, se parezca a lo que está del lado derecho. O sea, no Profe. tienes que trabajar los dos miembros. Y Se podría entonces, decir, bueno, solo estamos llegando a una igualdad, ¿no? solo estoy llegando a la igualdad. Exacto. No una identidad. Exacto. Lo que estoy llegando es que del lado izquierdo te dio 1 y del lado derecho te dio 1. Y pues sí, eso es una igualdad, pero no es una identidad, como dice su compañero. Y entonces nos damos cuenta que aquí no hay mucho que hacer. Porque si te das cuenta, luego sustituye ya. Adiós. Se acabó todo. Bueno, entonces vamos a darle la vuelta y no voy a utilizar la pitagórica. Y si no utilizo la pitagórica, lo que puedo utilizar es la recíproca o la de cociente. Y entonces vamos a seguirle intentando, pero ahora con el derecho, pero ahora vamos a sustituir, en lugar de la pitagórica, voy a sustituir la recíproca en la secante y voy a sustituir la de cociente en la tangente. Por lo tanto, voy a tener aquí que el coseno de x por el seno de x es cotangente de x más tangente de x. Y si sustituyes la recíproca en el coseno en la secante, perdón, te va a quedar 1 entre el coseno cuadrado de x. Por lo que les había mencionado aquí, ¿no? La recíproca de la secante es el coseno. Entonces, en lugar de escribir la secante, escribes 1 entre coseno. Eso es sustituir la recíproca. Y en lugar de la tangente, vamos a utilizar la de cociente. Y me va a quedar seno cuadrado de x menos, entre coseno cuadrado de x. Bueno. Profe, pero ¿no podríamos también sustituir una recíproca ahí? Y ponerle a la cotangente, sí. O sea, ya puedes empezar a hacer todo lo que tú quieras. O sea, lo básico es sustituye la pitagórica y si es cuadrado y luego haz operaciones. Y luego las de cociente, etcétera. Pero va a haber ejercicios como este donde le tienes que estar buscando. Porque necesitas que lo de la derecha se parezca a lo de la izquierda. Estas son las identidades más complicadas. Obviamente estas no les voy a poner en el examen, ¿no? Pero esa es la idea, que empieces ya a experimentar
con cuál puedes o con cuál no puedes, ¿no? Esto va a servir para las integrales. Y entonces, resulta que, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo el mismo denominador. Y como tengo el mismo denominador, entonces yo pudiera hacer una suma de números racionales, una suma, perdón. Sí, resta de números racionales. Y entonces me queda que el coseno de x por el seno de x, que multiplica a la cotangente de x más la tangente de x, debe de ser denominador común, que es coseno cuadrado de x, y aquí me queda 1 menos seno cuadrado de x. Y entonces, si se acuerdan por aquí, tenía que el 1 menos seno cuadrado de x me da coseno cuadrado de x. Pero vuelvo a lo mismo. Me va a quedar coseno cuadrado entre coseno cuadrado y atrás me vuelve a dar 1. Entonces, no me sirvió sustituir la recíproca y sustituirla de cociente. Entonces, hay que buscarle por acá. ¿Cómo le hacemos para que por acá llegue? Entonces, utilizar el miembro derecho, ya vimos dos opciones y no me sirvió. Entonces, vamos a ver si hay otra opción utilizando el miembro izquierdo. Y si se dan cuenta, aquí lo primero que hice fue las de cociente. Y después de las de cociente, lo que hice fue utilizar el concepto de múltiplos. Entonces, vamos a saltarnos el concepto de múltiplos. Estuvo bien el concepto de múltiplos, pero no me sirve ahorita. Así que, en lugar de concepto de múltiplos, vamos a llevarnos esto. Dejen, lo copio. Vuelvo a insistir, este ejercicio no va a venir en el examen. Solamente es respondiendo a la duda que me puso su compañero. Y la idea es que se den cuenta que en algunas ocasiones pues no es tan directo como lo que menciona, ¿no? Este más bien es como que de concurso. Y entonces vamos a aplicar la propiedad distributiva. Y si aplico la propiedad distributiva, en la propiedad distributiva estos dos tienen que multiplicar al primero y estos dos tienen que multiplicar al segundo. Por lo tanto, si hago la multiplicación, me va a quedar un coseno cuadrado de x por un seno de x dividido entre un seno de x más coseno por el seno, me va a quedar un coseno de x por el seno cuadrado de x dividido entre el coseno de x. Y otra vez, si se dan cuenta, si divido seno entre seno me queda 1. Aquí ya me equivoqué. Este era coseno. Y nos queda de nuevo. De nuevo Me queda la pitagórica. Y si divido este coseno entre coseno, me queda otra vez la Uno. pitagórica y ya, no me dio el asunto, ¿no? Entonces hay que seguirle buscando. Pero vuelvo a repetir, ¿no? O sea, el detalle de las identidades es que el miembro izquierdo se parezca al miembro derecho. Como dijo su compañero, ¿no? Aquí ya quedamos que el 1 era igual que el 1, pero eso es una igualdad y no sería una manera como muy adecuada de resolver una identidad, ¿no? Bueno, entonces, no sean malitos. Déjenme, le busco por dónde era el asunto. Ya me acordé que este es de Interpolitécnico, pero tiene por ahí un truquillo. Y se las mando por WhatsApp, porque sí se debe de poder resolver, ¿no? Porque ya me acordé que este es de Interpolitécnico. Es Sí. que, bueno, Bueno, continuamos. Lo que ahorita les expliqué en el tiempo que pausé la grabación es que hay algunas demostraciones que son para la escuela y otras que son para el Interpolitécnico. Y precisamente esta que les mostré aquí es de concurso, porque hay que estarle buscando y buscando y buscando y buscando y buscando hasta que nos den, ¿no? Obviamente las de los exámenes no van a ser así. Aquí ya vieron que del lado izquierdo dio 1, del lado derecho dio 1, pero eso me llegó a una igualdad. Lo que hay que lograr es que el miembro izquierdo se parezca al derecho. Y esta es de concurso. Les mencionaba a sus compañeros que como acababa de resolver y acababa de pasar el concurso, pues la subí para explicarla, ¿no? Pero ahorita sí no me acuerdo bien cuál es el truquillo que hay que hacer, ¿no? Entonces eso se los mando luego por WhatsApp. Bueno, me acaban de preguntar acerca de las ecuaciones trigonométricas. Recuerden que durante esta semana
se vio lo de las ecuaciones trigonométricas. De lo que se trata las ecuaciones trigonométricas es que van a tener precisamente una ecuación trigonométrica. Por poner un ejemplo, ¿no? Yo puedo decir que el seno cuadrado del ángulo es igual. Profe, Dime. es que creo que no está presentando la pantalla. Ah, perdón. Discúlpame. Sí, se me olvidó esa situación. ¿Listo? ¿Ya están viendo la pantalla en blanco? Sí, profe, gracias. Ok, va que va. Entonces, hagan de cuenta, ¿no? Que el seno cuadrado del ángulo es 1. Entonces, esa es una ecuación trigonométrica porque viene la función trigonométrica y viene una ecuación. Entonces, de lo que se trata es precisamente calcular el valor del ángulo. Pero para calcular el valor del ángulo, yo tengo que tener en referencia que existen 4 cuadrantes. Entonces, como existen 4 cuadrantes, el resultado del ángulo no solamente va a ser de 0 a 90 grados, sino puede ser de 90 a 180, de 180 a 270 o de 270 a 360, perdón. Y eso es lo que me lleva a entender dónde voy a ubicar mi triángulo. Y entonces, si yo empiezo a resolver la ecuación, pues lo primero que me doy cuenta es que es una ecuación de segundo grado. Sabemos que todas las ecuaciones de segundo grado se deben de factorizar. Para poderla factorizar, entonces lo que aquí debo de hacer es una operación inversa. Y si hago una operación inversa, este 1 que está sumando, la operación inversa es una resta, y me va a quedar entonces el seno cuadrado del ángulo menos 1 es 0. Y esta ecuación es la que yo debo de resolver. Ahí es donde viene también lo de la fórmula general. Yo aquí no puedo utilizar fórmula general porque son funciones trigonométricas. Entonces hay que quitarme la idea que la fórmula general lo resuelve todo. Y de ahí lo que procedo a hacer es a factorizar. Recuerden que todas las ecuaciones de segundo grado se pueden factorizar o se puede completar el trinómico cuadrado perfecto. Por lo tanto, si veo que aquí es una diferencia de cuadrados, precisamente es la factorización que utilizo, que es la factorizar una diferencia de 2 cuadrados. Y entonces, para factorizar una diferencia de 2 cuadrados, lo que yo debo de escribir son 2 paréntesis igualado a 0 y se va a obtener la raíz cuadrada del primero. La raíz cuadrada del seno cuadrado, al ser operaciones inversas, solamente me queda el seno del ángulo. También aquí me obtengo el seno del ángulo. Y la raíz cuadrada de 1, pues sabemos que es 1. Por lo tanto, aquí va un más y aquí va un menos. Y de ahí, sabemos que lo que sigue es un concepto que es satisfacer la ecuación. Y si voy a satisfacer la ecuación, yo necesito saber qué valor debe de tener este seno para que al sumarle 1 y multiplicarlo por lo demás, me dé de resultado 0. Y yo ya les había explicado en logaritmos que lo que debo de pensar es en la operación inversa. Entonces la operación inversa, la suma, ¿cuál es, jóvenes? La resta. Y eso quiere decir que el seno del ángulo debe ser menos 1 para este paréntesis. Por lo tanto, si este seno tiene un valor de menos 1 más 1 me da 0 y 0 por lo demás, pues ya me da 0. Y lo mismo con el otro. Aquí tengo una operación que resta, la operación inversa de la resta es... Jóvenes. Suma. Y por lo tanto aquí me queda que este es un más 1. Y aquí ya tengo los dos valores que puedo obtener el seno. Entonces este va a ser alfa A y este va a ser alfa B. Y aquí agregamos un concepto que se llama función inversa. Y con la función inversa yo sé que el primer valor del ángulo va a ser el arcoseno de menos 1. Y el segundo valor del ángulo va a ser el arcoseno de 1. Y ahí es cuando me tengo que ir a los 4 cuadrantes. Y entonces, como estoy hablando del seno, recuérdenme cómo se define el seno. ¿Cómo calculo el seno? Cateto puesto entre hipotenusa. Cateto puesto entre hipotenusa. Entonces, ustedes deben pensar en un triángulo que esté en el primer cuadrante, un triángulo que esté en el segundo cuadrante, un triángulo que esté en el tercer cuadrante o un triángulo que esté en el cuarto cuadrante. Acuérdense que siempre es abscisa ordenada de regreso, abscisa ordenada y de regreso, horizontal, vertical y de regreso, horizontal, vertical y de regreso.
Así es como construyo los triángulos, ¿no? Y el asunto es que la división del cateto opuesto entre entre la hipotenusa les dé -1. Entonces, díganme, ¿qué números tendría que dividir para que me diera -1? +1 y -1. Exacto, +1 y -1. Pero también pudiera ser un -1 y un +1. Ok. ¿Qué números tengo que dividir para que les dé el 1? Positivo más Más +1 uno, entre más +1 uno. o -1 entre -1. O -1 entre -1. Esas son las 4 opciones. Era lo que decía su compañero, ¿no? Es que ya no sé dónde ubicarlo. Pues lo primero que tienes que hacer es pensar en todas tus posibilidades. Y entonces, el cateto opuesto debe ser +1 o puede ser -1. +1. Ahora díganme, Uno. ¿en cuál de los 4 cuadrantes el cateto opuesto puede ser +1? En el primero, ¿no? En el primero, exacto. Aquí puede ser +1. ¿Nada más en el primero? ¿En el cuarto, no? En ¿O el no? cuarto, el cateto opuesto No, puede ser- es negativo, es negativo, es negativo. Es negativo. Exacto. Acuérdense que el ángulo es el que está con respecto a las abscisas, ¿eh? Ahí es la parte linda de ecuaciones trigonométricas, que tú tienes que recopilar todos los conceptos que llevamos en el curso para que entiendas cómo asignarlo, que es la parte de razonamiento. Ecuaciones trigonométricas es la parte más fuerte con respecto al razonamiento. Por eso se deja al final del curso. Entonces va de nuevo. El cateto opuesto puede valer +1 en el primer cuadrante. ¿En qué otro cuadrante puede valer +1? Es el único, ¿no? Creo. Pues no, también puede ser en el En segundo dos. cuadrante. ¿Ya lo observaron? Sí. Ok. Ahora, díganme, el cateto opuesto, ¿dónde dijimos que podía ser +1? En el primero y en el segundo. En el primero y en el segundo. Díganme, el cateto opuesto, ¿dónde puede ser -1? En el tercero y en En el cuarto. el tercero y en el cuarto. Tercero y en el cuarto. Puede ser en el tercero y puede ser en el cuarto. Conclusión, hay 4 soluciones. Eso es lo que hay que observar. Recuerden, todo provino que el cateto opuesto, ¿dónde puede ser +1? Pues en el segundo cuadrante y en el primer cuadrante. Pero el cateto opuesto, ¿dónde puede ser -1? Pues puede ser en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Debido al cateto opuesto hay 4 soluciones. Pero ahora vámonos a la hipotenusa. Díganme, ¿la hipotenusa en qué cuadrante tiene un valor de -1? En ninguno. En En ninguno. ninguno puede ser negativo. Conclusión, esta solución no puede ser. Porque en ninguno la hipotenusa va a ser negativa. Y aquí volvemos a lo mismo. Este tampoco puede ser. Conclusión, nos quedamos solamente con 2 soluciones. Y la solución es cateto opuesto negativo, esta y esta. Cateto opuesto positivo, esta y esta. Y la hipotenusa debe de ser positiva. Entonces, aunque estoy quitando 2 posibilidades, de todas maneras sigo teniendo 4 opciones. Eso es lo bonito de ecuaciones trigonométricas, que tienes que ver cuáles son tus posibilidades. Ahora, ahí viene la parte más interesante, ¿eh? Fíjense bien. Y ahí viene de pensar. Díganme, si resulta que ya habíamos dicho que la hipotenusa debe ser +1, la hipotenusa debe ser +1, la hipotenusa debe ser +1 y la hipotenusa debe de ser +1, piensen con todo lo que ustedes saben desde la primaria hasta ahorita, piensen por favor, ¿cómo es un triángulo? Que el cateto opuesto y la hipotenusa tengan un valor de 1. Es una línea recta, ¿no? Es una línea recta, exacto. Sí, Es un parece el seno de 90 como lo explicó, ¿no? Exacto, entonces es un segmento. Y este segmento es así. Y díganme, solamente en este segmento, que si ustedes se dan cuenta, estoy haciendo alusión a 90 grados sexagesimales. Este se cumple para el cuadrante 1 y el cuadrante 2.
Pero entonces, ¿qué pasa en los de abajo? ¿Es el mismo pero invertido? El mismo pero invertido, exacto. Entonces yo estoy hablando que no es un ángulo de 90 solamente, sino que hay dos soluciones. Entonces yo ya puedo decir por razonamiento, o sea, por pensar, por mirar detenidamente y asesorarle el concepto, que el primer ángulo, que es la solución, es 90 grados y el segundo ángulo de solución son 270 grados. Y si se dieron cuenta, nunca agarre la calculadora, porque eso ya es de razonamiento. Y eso es una situación que les había explicado, ¿no? Sí, que el seno de 90 equivale a 1. Se los vuelvo a explicar. Si este vale 1 y este vale 1, ¿qué valor debe de tener este cateto? 1. No, porque estos son iguales. Si estos son iguales, ¿cuánto debe valer este cateto? Pues nada, ¿no? Pues Cero. nada, exacto, pues 0. Y entonces el triángulo es así. Y uno dice, no invente, maestro, ese triángulo no existe. ¿Cómo no? La hipotenusa de este triángulo mide 1, el cateto opuesto de este triángulo mide 1 y el cateto adyacente de este triángulo mide 0. Pero eso ya es conceptual. Es un triángulo que tiene esas medidas. Y lo mismo ocurre para el otro triángulo, cuando yo tengo un triángulo hacia abajo. Si este mide 1 y este mide 1, ¿cuánto debe medir este? Pues también mide 0. Por lo tanto, del origen hacia abajo, la hipotenusa mide 1, el cateto opuesto mide 1 y el cateto adyacente mide 0. Y aquí es del origen hacia arriba. Pero eso ya es conceptual. Eso ya es conceptual. Y de ahí vienen todos los posibles valores cuando tengo los 4 cuadrantes. Que eso aclararemos la duda en la semana que entra. El martes hacemos otra sesión de dudas. Pero la idea es esa, que tú tienes que ver en cuál de los 4 cuadrantes ocurre lo que te dice tu función trigonométrica. Y tu función trigonométrica te va a hacer alusión a un lado y a otro lado. Y entonces tú debes de decidir en qué cuadrante se cumple y en qué cuadrante no se cumple. Obviamente aquí estoy hablando de una ecuación cuadrática, ¿no? Pero existen ecuaciones lineales. Y ahí viene la habilidad, ¿no? La habilidad de saber dónde es. Conclusión para Dietrich fue el que me preguntaste, ¿verdad? Sí, cómo se aplica todo esto de los cuadrantes a las ecuaciones. Ajá, es eso. O sea, tienes que decidir de acuerdo a la función trigonométrica. Obviamente, si estás pensando en el coseno, tiene que ser cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces tienes que ver el cateto adyacente de acuerdo a tu resultado, dónde puede estar ubicado, y la hipotenusa dónde puede estar ubicado. Pero es que tú pienses, si aquí te da un positivo, donde hay catetos adyacentes positivos. Y la hipotenusa, pues sabemos que siempre es positiva. Nunca va a haber una hipotenusa negativa. Entonces es empezarle a ver. Entonces no sean malitos. Denle más estudio a este tema, porfa. Y el martes de la semana que entra también les pudo haber dado, por poner un ejemplo, ¿no? Que si tú tienes que la tangente del ángulo más 8 igual a 0. Estoy pensando en una ecuación, ¿eh? Entonces, si aquí nosotros pensamos en operación inversa, entonces la tangente del ángulo es menos 8. Pero menos 8 tú la tienes que expresar con muros racionales. Por lo tanto, aquí es menos 8 entre más 1. Pero también pudiera ser más 8 entre menos 1. Y entonces platíquenme cómo está definida la tangente. Cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿no? Ok, entonces si este es cateto opuesto entre cateto adyacente, díganme, ¿en qué cuadrante tengo un cateto adyacente que es negativo? Perdón, ¿en qué cuadrante tengo un cateto opuesto que es negativo? En el segundo, ¿no? ¿Seguro? No estoy tan seguro. Ok, derecha, arriba y de regreso. Positivo, positivo, positivo. Izquierda, arriba y de regreso. Negativo, positivo y positivo. Tercer cuadrante. Izquierda hacia abajo y de regreso. Negativo, negativo, positivo. Cuarto cuadrante. Derecha, para abajo y de regreso. Positivo, negativo y positivo. Y recuerden que este es el ángulo. Y como este es el ángulo con respecto al eje de las abscisas, entonces hay que considerar estos ángulos siempre con respecto al eje de las abscisas. Entonces vuelvo a preguntar,
¿dónde está un cateto puesto que sea negativo? En el cuarto, ¿no? En el cuarto cuadrante. Derecha, abajo y de regreso. Aquí tengo un cateto puesto que es negativo. Pero nada más es en el cuarto cuadrante. Y en el tercero, ¿no? Y en el tercero también. Y en el tercero también. Entonces ahí ya tengo dos soluciones por este numerador. Ahora díganme. En esos dos cuadrantes, ¿el cateto adyacente es positivo? Se supone que el del cuarto no debería ser. Solamente el del cuarto. Entonces, esta solución solamente es para el cuarto cuadrante, pero no para el tercero. Ahí es donde yo decido de acuerdo a los signos. Y hacemos lo mismo con el otro, ¿no? Hacemos lo mismo con el otro. Dejen quitar esa situación. Lo bueno es que se quedó en el video y sería lo importante. Díganme, ¿el cateto puesto positivo dónde lo tengo? En el primer cuadrante. ¿no? En el primer cuadrante. ¿Y dónde más? En el cuarto. No, porque en el No. cuarto es para abajo. En el segundo. En el segundo. Ahora, de esas dos opciones, ¿dónde tengo el cateto adyacente negativo? En ninguno. No. ¿En el En el- primero o en el segundo? En el segundo, ¿no? En el segundo. Entonces, redondeando esto que les acabo de explicar, quiere decir que el cateto puesto positivo está en el primer cuadrante, pero el cateto adyacente negativo no. Por lo tanto, esta fracción me indica que para que el cateto puesto sea positivo, tiene que ser en el segundo cuadrante y que también se cumpla que el cateto adyacente es negativo. Cateto puesto positivo, cateto adyacente negativo. Pero esta fracción me está diciendo que el cateto puesto debe de ser negativo. Y para que el cateto puesto sea negativo, tiene que ser cuarto cuadrante o tiene que ser tercer cuadrante. O sea, el cateto puesto negativo se cumple en el tercero y en el cuarto. Pero el cateto adyacente positivo solamente se cumple en el cuarto cuadrante. Entonces, esa fracción solamente es para el cuarto cuadrante, no para el tercero. Conclusión, solamente hay solución en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante. Y ya de ahí se utiliza la calculadora, porque no siempre tenemos la función inversa adecuada. Entonces aquí sería arco tangente de menos 8. Y si ustedes calculan arco tangente de menos 8 en su calculadora, déjense los hago aquí. ¿Están viendo todos la calculadora científica? Sí. Ok, entonces, si ustedes ponen... Ay, ¿dónde está inversa? Ya se me fue. ¿Dónde está? Aquí está, inversa. Arco tangente... Arco tangente de menos 8 les va a dar 82 grados. Eso quiere decir que... dejen borrar tantito esto para que no me estorbe tanto, porque me está estorbando. 82. Eso quiere decir que para este triángulo que está en el segundo cuadrante, díganme dónde está el 82. Ya vimos Pues fuera, ¿no? No. ¿no? Pues no, tiene que estar en el triángulo. Eso quiere decir que este angulito es el que mide 82 grados, para redondearlo, ¿no? Y si este ángulo mide 82 grados es del segundo cuadrante. Tendría que ser desde el inicio, desde el primer cuadrante, ¿no? Desde el primer cuadrante. Por lo tanto, ¿el ángulo cuánto mide? Tendría que ser 82 menos algo, ¿no? Ajá, 82 menos ¿qué? Menos alfa. No sé. ¿Cuánto mide de aquí para acá?
200, 180, ¿no? 180. Por lo tanto, ¿cuánto mide el ángulo? Ah, ya, dos. No sé. ¿Cuánto debe medir completo, jóvenes? 180. 180. Y si completo debe medir 180 y resulta que este mide 82, díganme cuánto mide este. No, 98. 98. Sí. Ese mide 98. Y esa es la primera respuesta. Y la otra respuesta es en el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante el triángulo es así. Y si el triángulo es así en el cuarto cuadrante, platíquenme dónde está el 82. Dentro del triángulo. Dentro del triángulo. Este es el que mide 82. Y si este mide 82, si este que está dentro del triángulo mide 82, el ángulo del resultado, ¿desde dónde se debe de tomar en cuenta? 360. Exacto, se debe tomar en cuenta desde acá. Por lo tanto, este ángulo, ¿cómo lo calculan? 360 menos 82. ¿Y cuánto les dan? 278. Algo así, ¿no? 278. Entonces, las ecuaciones trigonométricas no es tanto de usar la calculadora, sino es cuál es tu función, cuáles son tus lados, y tú decides en qué cuadrante están ese lado, positivo o negativo. Esa es la parte del razonamiento de ecuaciones trigonométricas. Ubicar en qué cuadrante se cumple con un cateto opuesto positivo y un cateto adyacente negativo, o con un cateto opuesto negativo y un cateto adyacente positivo. Esa es la complejidad, y podríamos decir que ecuaciones trigonométricas es el tema de razonamiento más fuerte. Esa es la situación. ¿Para qué más, jóvenes? Sí, profe, está bien. Bueno.